Amén. Gracias, Charles. Bueno, hoy estamos nuevamente, regresamos con nuestro tema del libro y hoy me toca a mí. Entonces, bienvenidos a este momento tan lindo que estamos aprendiendo. Espérame que no sé por qué no me está. Ahí está. Y para los que recién se están incorporando y no tienen idea de lo que estamos hablando, estamos estudiando un libro que se llama Renueva tu mente y hoy estamos en el capítulo 3, ¿sí? Yo creo que muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de leer y lo están haciendo, capaz algunos ya están terminando, pero otros capaz todavía les cuesta. Entonces, con esto que vamos estudiando y vamos leyendo, realmente te animo que puedas hacerlo. Yo sé que de repente la lectura cuesta un chiqui, pero una vez que tomamos ese hábito, no sabes cómo nos da mucha riqueza, mucho conocimiento y nos ayuda también justamente en el capítulo anterior, Eli nos estaba hablando de cuán importante es aprender de la palabra y poder tener buenos fundamentos y poder realmente defender la palabra con argumentos, con todo lo que tenemos y que nuestro papá nos da en nuestras manos. Y bueno, ¿de qué se trata en este caso? Espérenme que ahí está. En este caso, ¿qué trata el capítulo número 3? Y habla sobre esta pregunta que probablemente vos y yo nos hemos hecho un sinfín de veces. Yo ya les digo lo que cuando empecé a leer este libro, híjole, una de las preguntas más, pero más así desde chica que tuve, ¿verdad? Y que por mucho tiempo quise saber, encontré acá, ¿verdad? Entonces, la pregunta que nos habla del capítulo 3, ¿de dónde vengo? Y discúlpenme si por ahí de repente no les leo en el chat, pero si tienen ciertas preguntas o algo por el estilo, no se olviden, pongan nomás ahí y cuando voy terminando, al último, seguro que ahí Vane o Ada me va a lanzar o ahí me pueden lanzar las preguntillas. Bueno, entonces estamos hablando de dónde vengo y trata justamente de Dios y mi origen. Y no sé, capaz me pueden hacer una reacción, eso creo que voy a poder ver bien. Entonces, la pregunta es, ¿alguna vez te hiciste esta pregunta que está acá? ¿De dónde vengo yo? Sí, o inclusive si alguien se anima a decir sí o a aprender su micrófono porque de repente no les leo, ¿verdad? Pero si alguien se anima, entonces alza nomás la manito, ¿verdad? Entonces, yo creo que tanto como yo y vos, muchas veces hemos hecho esta pregunta, ¿verdad? De dónde vengo, cuál es mi origen. Y justamente la palabra, ¿sí? Nos muestra muchas de las respuestas a las preguntas que vamos teniendo. Y vemos ya en uno de los primeros capítulos de la Biblia donde nos da ciertas respuestas ya a esto. Y hoy vamos a descubrir un poquitito más de dónde venimos, cuál es nuestro origen y poder conocerles un poco más a nuestro Padre Celestial, en donde preguntas como, por ejemplo, de dónde vengo, eh, cuál es mi identidad, cuál es mi propósito, cómo yo llegué hasta acá. Esas preguntas, como por ejemplo, vemos en dónde, y acá tenemos, espérenme que un ratito voy a achicar un chiqui más acá para poder ver, y nos dice, por ejemplo, en Génesis 1:27 dice lo siguiente: fue así como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios. Lo creó a su imagen, creó al hombre y a la mujer. Entonces, el primer punto que ya nos dice ahí, cuando te haces la pregunta, ¿de dónde es lo que yo vengo? Ya tenés en Génesis 1:27 donde te dice de dónde vos venís o quién te creó a vos, ¿verdad? Donde me dice de que fue así como Dios creó al hombre. Ya me da ahí un indicio de quién fue mi creador.
¿verdad? Y me dice, a imagen y semejanza de él. Por eso es que de repente, y ahí te hace otra, antes te hiciste una vez la pregunta, ¿por qué lo que tengo ciertos atributos, ciertas cualidades, de dónde lo que saqué, verdad? Y justamente vemos acá también la respuesta. En otras palabras, quiere decir de que nosotros los seres humanos no somos, ¿qué? No somos un accidente. No estamos acá en la Tierra por accidente. ¿Cuántas veces también ya escuchamos esta palabrita, verdad? Eh, yo soy un accidente. Hay personas inclusive que tienen esa creencia instalada en su cabecita, ya sea por muchos traumas o por muchas situaciones que hizo que crea esta persona y se maneja de esta forma, ¿sí? Pero en la palabra de Dios nos dice a nosotros de que nosotros no somos un accidente, estamos acá, en este caso, con un propósito. Y esta verdad que vemos en imagínate, en un versículo nomás, ¿sí? Ya rompe luego con lo que es, en este caso, que nosotros solemos escuchar, por ejemplo, en la teoría de la evolución y otras teorías más que aparece, ¿sí? Corrientes que desde años antes de que yo nazca ya comenzaron a surgir. ¿Por qué? Porque el ser humano de por sí lo es curioso y de por sí empieza a querer saber y mucho más este tipo de preguntas súper profundas que probablemente tiene que ser una persona, no sé, para mí vas a ser considerada muy raro si no, si nunca te hiciste estas preguntas. Ahora, para poder nosotros entender un poquitito más sobre nuestro origen, el libro nos habla de ciertos puntos. ¿Y cuál es el primer punto? Para que yo pueda saber de a dónde yo surgí, lo primero que yo tengo que hacer es fijar mis hermosos ojos, tus hermosos ojos, ¿dónde tener que fijar? A tu creador, para que puedas entender de dónde, quién sos, ¿verdad? Entonces, justamente nos habla de que nosotros tenemos que aprender a fijar nuestras vistas en nuestro creador. Y donde en Jeremías nos habla sobre quién es nuestro creador y dice la palabra de Dios. En Jeremías 32:17 dice, Señor Dios, ciertamente tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, dice, nada es imposible para ti. Te vuelvo a repetir, dice, oh Señor, ¿verdad? Ciertamente que dice, tú hiciste los cielos y la tierra. ¿Con qué dice? Con su gran poder y sus brazos extendidos. Y después le agrega algo que muchas veces a nosotros nos mata, ¿verdad? La palabra imposible, ¿sí? Hay cosas que para nosotros es tan imposible, pero para nuestro creador dice, nada es imposible para ti. ¿Qué nos muestra en este caso? ¿Sí? ¿Quién nos muestra un poquitito de quién es mi creador? El primer punto que te muestra acá es de que tu creador es un creador súper, mega, archipoderoso. Dios Todopoderoso. Eso es lo primero que te muestra. Y justamente en el libro nos habla y dice, ¿cómo alguien tan poderoso o por qué alguien tan poderoso crearía a seres humanos como yo? ¿Por qué haría? ¿Verdad? Si para él nada es imposible y tiene absolutamente todo y realmente te hace volar la mente, ¿verdad? Y comenzás ahí, de repente divagamos también, en donde realmente cuando vos comenzás a estudiar la palabra, te das cuenta de que tu creador es una persona que no tiene necesidades de amar, ni de ser amado. Él no tiene ninguna carencia, ¿sí? En todo este universo, no necesita absolutamente de nadie para poder hacer las cosas, ¿verdad? Se siente satisfecho en sí mismo y por toda la eternidad, ¿sí? Como nos dice en el siguiente versículo que dice en Hechos 17, 24, 25, dice, el Dios que hizo
el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra. Dice, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, dice, como si necesitara algo. No necesita, puesto que Él es el que da vida, no necesita, Él es el que da la vida, no nosotros. Y aliento, dice, y todas las cosas. Entonces, ahí vuelve otra vez esa pregunta que hace otra vez el libro donde nos dice, ¿para qué crear entonces a seres humanos? Porque realmente pensamos como seres, como humanos, somos limitantes. Yo sí necesito, tengo necesidades, necesito y muchas veces dependo de otras personas para seguir creciendo o seguir desarrollándome. De repente nuestra mente egoísta piensa así. Ahora, la respuesta número uno del por qué no posiblemente nos creó a nosotros, el primero de los primeros dice que es amor. Espectaculares. Lo primero que dice es el amor. Y nosotros tendemos a tener un amor egoísta. La mayoría de las veces cuando creamos algo es por necesidad. Porque necesito, genero ciertas cosas. Pero él no necesitaba. Él es el amor. ¿Sí? Es esencia. Ahora dice, el amor que Él nos da a nosotros es un amor genuino y donde nosotros vemos por ejemplo en Juan 3:16, donde nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, el primer punto que me muestra acá es el amor. En otras palabras, Él quiso compartir la abundancia de su ser con vos, con los demás y conmigo, ¿verdad? Y eventualmente vos y yo, en este caso podamos vivir una vida plena y dependiente totalmente de Él. Ese era el propósito. Y justamente nos habla, en este caso, del segundo punto. Aparte de amor, vemos y dice, ¿por qué nos creó? Para desplegar su gloria. ¿Sí? Y nos habla y nos dice de que su propósito era que poder reflejar la hermosura de su ser. Y al pensar nomás esto, de repente podemos decir, híjole, porque en serio, yo cuando leía, de repente me surgían ciertas preguntas y esas mismas preguntas yo encontraba otra vez ahí, ¿verdad? Como si fuera que el escritor, no sé, sabía que nosotros no íbamos a hacer esas preguntas y decir, pero Dios, pero no es un poco egocéntrico más o menos, ¿verdad? Que está buscando en este caso de que se le exalte para poder sentirse satisfecho. Mi mente limitada capaz en este caso pensaría así, pero nos dice en este caso, el libro nos dice, pero Dios no desea ser el centro de atracción. ¿Por qué? Porque simple y sencillo es, Él es el centro de atracción. Él es el centro de la gravedad. Él no necesita, ¿verdad? Él es. Y nos dice en su palabra, nos dice lo siguiente, y está en Efesios 2:10 y dice que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó. ¿De qué?
de antemano para que anduviésemos en ella. En este pasaje, lo que nos está diciendo es de que Dios me creó a mí. ¿Para qué? Para participar en qué? En su trabajo, en la creación. Obviamente esta creación, como nos cuenta en el libro, esta creación cada vez más está en deterioro, ¿verdad? Pero sabemos y también somos parte de la redención, sabemos de que nuestro Padre Celestial, tarde o temprano, va a tomar cartas en el asunto y sabemos de que Él es el que nos restaura, nos levanta y limpia, ¿sí? Entonces, vemos acá a un Dios que hizo el universo para su gloria. Y es una gloria que Él no esconde y donde lo podemos confirmar con todo lo que tus ojos pueden ver. Realmente toda la creación cuenta, ¿sí? Nos cuenta a nosotros, nos muestra a nosotros la grandeza de nuestro Creador. Cuando yo empiezo a entender, por eso le dije que realmente es muy profundo esto de que estamos leyendo, ¿por qué? Porque cuando yo empiezo a entender este punto, ¿sí? Ahí recién yo empiezo a entenderle a él, empiezo a entender su grandeza, empiezo a tener temor de Dios, porque me muestra quién soy yo, me pone en dónde tengo que estar y quién es Él. ¿Qué es lo que Él tiene para mi vida? ¿Qué es lo que Él hizo en mi vida? ¿Verdad? Me muestra su carácter santo y cuán dadivoso es en mi vida. Ahora, Él posee ciertos atributos, ¿sí? Y si Él me hizo a imagen y semejanza de Él, realmente vale la pena también conocer esos atributos. Entonces, volvemos otra vez, ¿sí? Volvemos un chiquitito, perdón, yo suelo hacer eso, pero volvemos otra vez, donde en su palabra nos muestra que hay ciertas respuestas ya a preguntas profundas que tenemos. Él es el creador absolutamente de todo, donde nos muestra a un Dios todopoderoso que nos creó a nosotros no por razones egoístas, sino para poder, el primer punto lo es, nos creó en amor, ¿sí? Para poder, en este caso, disfrutar de absolutamente todo. Somos, ¿sí? Y reflejamos la hermosura de su gloria y posee ciertos atributos. ¿Y cuáles son los atributos de Dios? Probablemente llegaste a escuchar un sinfín de veces, pero no está de más volverlo a repasar. El primer puntito que nosotros vemos en el atributo de Dios, en este caso, una de las cualidades es la eternidad. Y dice en Primera de Timoteo 1:17, dice lo siguiente: por tanto, al Rey eterno, ella me dice lo del primer punto, Rey eterno. Segundo, inmortal. Tercero, invisible. Al único Dios. A Él sea gloria y honor por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, cuando estamos hablando, en este caso, de Dios, estamos hablando de un Dios eterno. ¿Sí? Un Dios que no fue creado por absolutamente nadie. Y una de las preguntas, como le dije, de chiquitita yo tuve, es la siguiente: cuando hablamos de Dios, que Dios creó el universo, una de las preguntas más frecuentes que nos sale es, si Dios creó todo, ¿quién le creó a Él? Híjole, esa es una de las preguntas que yo siempre tuve. Es más, yo me acuerdo que mi mamá se enojaba conmigo porque yo era muy curiosa, quería saber de a dónde lo que salió, quién lo que le creó. Yo me acuerdo que mi mamá se enojaba conmigo y me decía de que como lo que yo no entiendo.
más o menos que yo no respeto la palabra y cosas así, ¿verdad? Y obviamente también le entendía a ella, porque imagínate una nena loca de 12 años que le hagan preguntas muy profundas, no sé si alguna vez te hicieron ese tipo de preguntas y te quedas, "Ah", ¿verdad? Es más, hasta ahora, y después un tiempo después me resigné y dije, bueno. Y ahí van a decir, yo Ana Bópico no leía la Biblia. Y sí, pero hay preguntas profundas, así que tenés curiosidad y querés saber, y querés saber, y querés saber. Después ya agarré y dije, no, cuando me vaya al cielo, lo primero que le voy a preguntar es esto. Pero cómo Dios es tan sabio que nos pone absolutamente todas las herramientas para que nosotros realmente podamos descubrir ciertas cosas. Sabemos que hay preguntas súper profundas que no encontramos la respuesta y que capaz allá en el cielo lo vamos a encontrar, pero una de las cosas que tenemos que entender es Dios es eterno. Mi mente es súper limitada y probablemente yo te voy a decir ahora, Dios es eterno, nadie le creó a él y tu mente va a seguir divagando y va a seguir intentando y tratando de por qué y cómo y dónde y va a ser un sinfín de preguntas otra vez, ¿verdad? Mi mente no alcanza a dimensionar lo distinto que soy yo, que fui una creación, ¿verdad? A mi creador no alcanza a dimensionar. Y justamente hay la ley, seguramente alguna vez llegaste a escuchar, y nos habla de la ley de la casualidad, donde nos dice de que todo efecto tiene una causa. Pero en este caso, Dios no es un efecto, Él es una causa. Todo comienzo, o el universo, tuvo un comienzo y necesitó una causa. Pero Dios no tuvo un comienzo, porque Él es eterno. Él es el principio y Él es el fin. Y aparte de que es un Dios eterno, dice que puso eternidad en nuestros corazones. Alguna vez en tu vida pensaste en cuándo te vas a morir, por ejemplo? Ese sí voy a abrir el chat para leerles. ¿Alguna vez pensaste cuándo te ibas a morir? ¿Sí? Pero así de la nada. O ese famoso cuando está en momento de melancolía, o en momentos donde justo, no sé, sentiste, no sé, una puntada acá y viste en internet de que había sido, era, no sé, algo de incurable y ahí empezó ahí tu mente a divagar y a irse por cualquier otro lado. Y ponete nomás a pensar, siempre que tenemos ese tipo de pensamiento es porque, no sé, sentí una reacción, algo en mi cuerpo y empecé a divagar, me fui todito cuando alguien se murió ahí o cuando estoy triste. En ese momento nosotros pensamos, pero si estamos bien y si no vamos, no vamos, no vamos, no vamos, realmente nunca pensás. Y ahí vos te das cuenta, dentro nuestro hay una eternidad que Dios puso y está en Eclesiastés 3:11 nos dice, eternidad en sus corazones expuesto, ¿verdad? O sea, en este caso, el ser humano, en lo más profundo, de lo más profundo, de lo más profundo, sabe de que hay o está un ser eterno en lo más profundo de él. Sabe de que existe y de que hay un ser eterno. Segundo punto. Voy a cerrar ya el chat. Ah, a ver. Y ahí se trancó otra vez mío. Ahí está. Aparte de que es eterno, nadie le creó. Segundo punto, es súper sabio, algo que nos falta. Y yo creo que esta es uno de los atributos o cualidades que nosotros tenemos que aprender a desarrollar en nuestras vidas. Y me dice en Romanos 11, perdón, 33, dice lo siguiente, Dios es inmensamente rico. Su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se pueden medir.
Nadie es capaz de entender sus decisiones ni de explicar sus hechos. Y eso, ¿dónde lo vemos? Lo vemos en su creación. De repente no podemos entender todo lo que Él diseñó. En otras palabras, solamente una mente brillante, maestra en este caso, pudo hacer o diseñar algo tan complejo y de altas precisiones. Pensando más en el universo, todo lo que sostiene, cómo se sostiene, por ejemplo, las estrellas o nuestro planeta mismo. Es impresionante, o sea, solamente alguien tan sabio pudo crear una cosa tan, pero tan extraordinaria, ¿sí? Y nos dice acá en Isaías 55, 8, 9, dice lo siguiente, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son mis caminos. Así mis pensamientos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Entonces, realmente la sabiduría de Dios es fuera, en este caso, fuera, rompe toda estructura, es de otro planeta, es impresionante y solamente cuando estemos allá vamos realmente a poder entender absolutamente todo. Y yo quiero mostrarte a vos un pequeño ejemplo y voy a dejar de compartir sobre esto de cómo es que nuestro, espérenme, que cómo es que de repente, vamos a ver si aparece. Acá sí me aparece. Creo que. Vani, ¿cómo puedo hacer para que me aparezca mi otro PowerPoint? Si lo tienes abierto, tienes que escogerlo. Vos Cuando sabes le que das compartir, tienes que tener, o sea, cuando te le das compartir, tiene que salirte. o en este caso sí está abierto, pero no me aparece acá. Entonces lo que voy a hacer es voy a compartir mi pantalla. Igual van a poder ver, ¿verdad? Ok, entonces voy a compartir mi pantalla y me voy a ir al PowerPoint. Ven ahí, ¿verdad? Sí. Sí, Ok, se ve. Exactamente. Sí, sí. para Se poder ve. entender nomás lo complejo que es nuestra forma de pensar. Y ahí está. ¿Qué ven ahí? Una caja. Una caja. Ok, Y ¿cómo es la una caja? Cuadrado. Sí. Café. Yo Color quiero escuchar marrón. a otras personas que no sea Alan y Ada. Color marrón, está cerrada. Ok. Es grande, chico, no sé. Y es mediana. De cartón. Ujú. De mediana. No sé. Caja sellada con cinta. Ok. Tiene un regalo adentro. Bueno. Y veamos la siguiente imagen. ¿Qué vemos ahí? Una cajita. Una miniatura porque está en la mano. Una caja pequeña. Un La borrador relación en con la forma de mano. caja. Pero puede ser la misma caja, ¿o no? Puede ser. Porque ahí hay una referencia que es la mano, pero en la otra no tenemos ninguna referencia. No sé, ese fleje de al lado es como una referencia, pero... Una trae La, información. la otra cajita trae tiene marca, tiene sellos. Ujú. Ahora tengo una consulta para ustedes. Tengo una consulta para ustedes.
La caja grande, la primera que le mostré, yo puedo agarrar y meter esa caja grande en la más chiquitita. No. No, Es imposible. no. Cambiando la sabemos forma de la porque no caja sabemos grande, cuánto mide sí. la otra. No tenemos la medida de la caja de la del lado derecho, entonces no podemos decir si realmente no cabe en la chica, porque quizás hasta sea hasta más chica. ¿Ok? Ahora, digamos de que esa caja es grande, ¿verdad? Y de que la otra realmente es el tamaño prácticamente ni de la mano, es mucho más chica. ¿Podría entrar en esa caja chiquitita? No. Obvio, no. Si la proceso y la convierto en material líquido, quizás. Eli, vos ya te va. No, Eli, Mueves. la pregunta es no si pasa por ese proceso, si esa caja así mismo como está puede entrar en la cajita chiquitita. No, No. No. Es No, imposible. no, tía. Es imposible y muchas veces nosotros queremos agarrar, ¿verdad? Todo lo que Dios hay y meter en nuestro pequeño cerebrito y te das cuenta de que es imposible, de que esa cajita probablemente sea lo mucho más limitante y no tenga la posibilidad de cargar un sinfín de cosas, pero esa caja sí, ¿verdad? Ya es mucho más grande, puede hacer un sinfín de cosas y probablemente así serían nuestros pensamientos, nuestra mente, cómo piensa, cómo se maneja. Es muy pequeñita. Probablemente nuestros pensamientos son así como este hombre que tiene en su mano esa cajita, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿por qué les muestro esto? Para que ustedes puedan dimensionar nomás de que así como yo pienso, Dios no piensa, Él piensa mucho más allá, ¿verdad? Entonces, ahí es donde de repente nosotros tendemos a entrar en conflicto. Espérenme que otra vez voy a dejar de compartir y vuelvo otra vez a mi presentación. Segundo punto, nos habla a nosotros, voy otra vez. Ahí está, sobre su omnisciencia. Y me dice en la palabra en Hebreos 4:13, dice, nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él, pues Dios puede verlo todo con claridad, dice, y ante él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. O sea, en otras palabras, cuando habla de omnisciencia, estamos hablando de que él conoce todo lo que pasó, todo lo que va a suceder o todo lo que está pasando en mi presente de manera instantánea, simultánea. Él conoce el fin, ¿sí? El principio y el fin, absolutamente todo y nada se escapa de él. El cuarto punto que nosotros vemos es la soberanía, otro atributo de Dios, en donde me dice en Salmos 103:19, dice, el Señor ha establecido su trono, ¿dónde? En los cielos, y su reino, ¿qué dice? Domina sobre todos. O sea, estamos hablando de un Dios que no es que creó un universo, te creó a vos y a mí y nos dejó a nuestra suerte. Nos tiró, ¿verdad? Al viento y tipo que se vean ellos, como justamente en este caso la corriente del deísmo dice eso, de que existe un creador, pero el creador no tiene arte ni parte con todo lo que nosotros vemos, sino realmente vemos la soberanía de Dios, el gobierno de Dios, donde acá en la tierra, un papá súper responsable que tiene cuidado de cada uno de nosotros y nos dice también en su palabra, nos dice, yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al fin y doy a conocer que el futuro desde mucho tiempo antes, le aseguro que todos mis planes, ¿qué dice? Se cumplirán tal como yo quiero.
Me encanta ese versículo, ¿sí? Entonces vemos de que Dios gobierna sobre su creación y proclama que su autoridad. Otro punto, vemos la autosuficiencia, se basta a sí mismo. Muchas veces nosotros queremos ser autosuficientes, no queremos depender de otras personas, queremos hacer todo por nuestra propia cuenta. Pero nos dice en la palabra de Dios, nos vuelve a decir en Hechos 17:24, dice lo siguiente: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay, puesto que Él, que es Señor del cielo y de la tierra, dice, no mora en templos porque no necesita, dice, hechos por manos humanas, dice, como si necesitara algo, como si dependiera, en otras palabras, de nosotros, puesto que Él da toda vida y aliento y todas las cosas. Pero vemos que Él se deleitó al crearte a vos y a mí, pero no depende del universo. Dios está completamente satisfecho en sí mismo y eso tenemos que entender, ¿verdad? Sin necesidad de nada, en este caso externo a Él. Él no necesita, es más, es al revés. Nosotros somos los que necesitamos de Él para poder funcionar acá en la tierra. Y otro atributo que vemos es la perfección y es inmutable también. Y me dice en Santiago 1:17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene ¿de quién? ¿Del mundo? No, dice, viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, dice, con el cual no hay ni sombra de qué, de variación. Y quiero leerles en otra versión donde dice, Dios, ¿qué dice? Nunca cambia. Me encanta. Dios fue quien creó todas las estrellas del cielo y es Él quien nos dice, nos da todo lo bueno y después dice todo lo perfecto. Y quiero en este caso que empieces a meditar. ¿Tenemos realmente a un Dios que cambia en lo que dice? ¿Tenemos realmente a un Dios que creó las cosas así nomás? En guaraní nosotros decimos vai, vai, o sea, así nomás. No hubo excelencia en lo que hizo. Y realmente al ver y analizar, al verte solamente a vos en el espejo, te vas a dar cuenta de que te hizo con tal perfección. Comenzá a analizar nomás todo lo que vos sos, ¿sí? Todo lo que Él puso en vos. ¿Sí? Hasta inclusive pensando más en con cuánta excelencia creó tu cerebro, la capacidad que tienen tus ojos, tus oídos, tu palabra, tus bocas, ¿sí? Y realmente vemos en la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, en este caso vemos de que Él no cambia de parecer. Es más, su palabra es tan actualizada, como decía Dante Gebel, si no me equivoco, es realmente un libro donde hay mucha magia. Pero no hay nada que vayan a decir, bueno, Joana está diciendo que la Biblia es magia de cosas así raras, ¿verdad? No, en el sentido nomás de que cobra vida cuando empiezo a leer, cuando empiezo a escudriñar y me doy cuenta que la promesa que Él dio hace 1000 años atrás sigue estando vigente en mi vida. Y me dice luego en su palabra, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, Él no está arrepentido por lo que creó, por lo que hizo o por lo que va a hacer, ¿sí? Él no cambia porque no necesita cambiar. Yo sí necesito cambiar, ¿verdad? Sí, nuestro Dios es perfecto desde la eternidad hasta la eternidad, nos dice en este caso Hebreos 3:8. Cada pensamiento, cada idea que Él tuvo, ¿sí? Fue concebida perfectamente ¿desde cuándo? Desde su inicio. Y esa es una verdad absoluta que tenemos que tener en nuestras vidas, atesorarla. Ahora,
dentro del manual no solamente nos cuenta de los atributos de Dios, sino también nos habla de los argumentos. Y ya me olvidé de mi PowerPoint. Nos habla de dos tipos de argumentos. Y el primero es los argumentos contra la existencia de Dios. Y lo segundo es los argumentos a favor de la existencia de Dios, ¿sí? Y el primer argumento que nosotros vemos es la existencia del mal. No se preocupen, este punto en específico se va a tratar en el capítulo 8, mucho más explayado, ¿sí? Acá solamente habla de una pincelada y yo te pregunto, aparte de esta pregunta tan conocida y tan común, si Dios existe, ¿por qué es lo que hay tanta maldad en el mundo? ¿Cuál otro tipo de preguntas siempre suelen escuchar del famoso que empieza, si Dios existe? ¿Le escucho o les leo? ¿Qué otro tipo de preguntas suelen escuchar? Aparte de si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Si Dios existe, porque hay tantos niños en el mundo que aguantan hambre. Ahí dice, si Dios existe, ¿por qué mi mamá murió? Ahora, si Dios existe, porque hay tanta pobreza. Si Dios existe, ¿por qué permite que las personas de muy, muy escasos recursos que lamentablemente pueden estar viviendo debajo del puente tienen niños? O sea, ¿cómo es posible? Y ahí vemos por qué existe tanta violencia, guerra, por qué no responde mi petición. O sea, sí o sí empieza con esa palabra y va a encontrar un sinfín de preguntas, ¿verdad? Si Dios existe. Y nos dice, en nuestro manual nos dice algo muy interesante donde dice lo siguiente: la simple existencia del mal no niega la existencia de Dios, ni tampoco niega su carácter santo. Solo deja ver que hay cosas de la existencia de Dios y el mal que no llegamos nosotros al comprender del todo. En otras palabras, algunas cosas de lo que está acá, capaz no lo vamos a comprender del todo. Y muchas veces es consecuencia también a causa de la maldad y un corazón bien endurecido del ser humano, ¿verdad? También, otro puntito. Que voy a quitar. Otro puntito es la ciencia explicando el origen. Y ahí nosotros vemos el surgimiento de un sinfín de corrientes, ¿verdad? Algunos piensan de que la ciencia es la respuesta final que todo ser humano necesita para poder comprender en su totalidad todo lo que hay alrededor tuyo, ¿verdad? Pero tenemos que entender lo siguiente, que la ciencia es súper limitada también. No es capaz de brindar todas las explicaciones necesarias posibles, ¿sí? Porque no fue lo diseñada para eso. Y nos habla nuestro material de que dice de que la ciencia solamente responde describiendo, en este caso, el mundo natural. Pero no puede decirnos a nosotros ni puede responder ningún tipo de pregunta que va más allá de lo natural. No puede medir ni observar más allá de este mundo material. Ahí la ciencia ya está un poco limitada, pero sí vemos también a personas que aparte de que lo que fue descubriendo, y ahí cita unos cuantos científicos, filósofos, ¿verdad? Que reconocieron su límite y que reconocieron de que tuvo que existir una persona extraordinaria para poder crear absolutamente todo. Y ahí uno de los ejemplos nos pone el matemático y físico Pascal, donde nos dice en su frase: poca ciencia aleja de Dios, mucha ciencia acerca a Dios. O sea, la falta en este caso, tarde o temprano, esas personas reconocen de que
hay algo detrás de todo esto. Otro punto, dice la falta de evidencia para creer en Dios. O sea, otra argumentación de que te sale en cuanto a la existencia de Dios es la falta de evidencia, ¿verdad? Donde algunos, en este caso, sí o sí necesitan evidencia para poder creer en algo. Y ahí nosotros vemos por ejemplo, una persona que el agnóstico, sí, vemos de repente de que sí necesita sí o sí evidencia. Hoy en día, como dice ese libro, ya no se utiliza más tanto la palabra ateo, que significa, en este caso, sin Dios, sino más bien vemos a personas agnósticas que ¿qué significa la palabra agnóstica? Y dice sin conocimiento, o sea, ellos sí o sí necesitan evidencia para poder creer en un Dios. Es más, y lo más simpático, como decía, y nos daba un ejemplo de que muchas veces les presentamos un sinfín de evidencia y agarra y te mira otra vez, te dice, sí, me estás convenciendo, pero falta todavía un poco más. No me cuesta creer en que realmente Dios existe. Entonces, una de las cosas que nos lleva a nosotros, no a nosotros, ¿verdad? A las personas que están en un sinfín de corrientes, es porque dicen que hay poca evidencia y muchas veces, ¿por qué? Porque se guían mucho en la parte científica. Pero hay también muchas cosas también, obviamente, que la ciencia demuestra, sí o sí demuestra de que hay un Dios eterno y de que realmente todo lo creado fue por alguien súper, súper inteligente. Y otro punto, y no menos importante, realmente es un punto de que muchas veces nosotros mismos caemos y cuál es la influencia negativa de los cristianos. O sea, hay personas que tienden a decir Dios no existe, capaz no por la existencia del mal, o capaz no por que la ciencia, no sé, no explica el todo, o no sé, cosas así. Muchos de los que nos rodean de repente dicen Dios no existe, porque por una mala influencia de personas que dicen ser cristianos. Y nosotros todos los días vemos noticias de personas que de repente hicieron cosas horribles y de repente dicen de que hacen en el nombre de Dios y eso, ¿verdad? Y muchos por eso afirman de que Dios no existe por alguno de estos movimientos, ¿verdad? Que se denominan cristianos, donde vemos de que hacen sufrir a 1.000.000, millares y decenas de personas, donde hacen cosas terribles, como por ejemplo, no sé, dice, o de repente le mata a alguien y dice que es cristiano y que Dios le dijo que haga eso. Y si yo les digo, entren nomás a mirar los tipos o las corrientes que nacieron y que de repente lastiman a personas y matan a personas. Una de ellas es, no me pregunten cómo se llama, pero le voy a pasar. Ahora mismo no me viene en la mente, creo que una de las corrientes, en este caso muy conocidas en los Estados Unidos, donde este pastor y casi 900 personas se suicidaron, imagínense. ¿Y por qué? Y justamente porque tenían una creencia totalmente errónea, donde decían que era mucho más fácil, en este caso, de llegar a Dios. Ese es uno de los caminos más fáciles de poder llegar a Dios. Y se murieron, si ustedes ven las imágenes, porque se sacó una imagen donde ven a personas así caídas, ¿verdad? Desde impresionante, es una locura, y no solamente esto, y vemos ahí ya de lo que es el mundo arábico y cosas así que de repente dicen por esto y por aquello, y ellos piensan en su ceguera. Ahí está, justamente ahí lo que dice Charles, ¿verdad? En su ceguera tienden a hacer de que otras personas nieguen la existencia de Dios. Ahora, vemos también la otra parte. Y vemos
Ahí está. Los argumentos a favor de la existencia de Dios. Así como existen ciertos argumentos de que Dios no existe, también hay ciertos argumentos también que habla de la existencia de Dios, y uno es el cosmológico, donde un famoso cosmológico, en este caso Kalam, no sé si se pronuncia así, decía lo siguiente, y dice: la ciencia ha establecido que si el universo tuvo un comienzo, entonces la energía, el tiempo, la materia y el espacio, todos, dice, en el espacio tuvieron todos un comienzo al mismo tiempo. ¿De qué estamos hablando? De la ciencia que estudia todo lo que es el universo. Y dice, todo comienza, ¿sí? Todo lo que comienza a existir tiene un comienzo, tiene una causa, hay un efecto. Y eso justamente nosotros vemos en la palabra. El universo comenzó a existir, por lo tanto, el universo tiene una causa. Todo esto, ¿dónde está? En Génesis, en el capítulo 1, donde en este caso, como nos decía el hombre arriba, que el universo tuvo un comienzo, entonces la energía, el tiempo y la materia tuvieron en este caso todo un comienzo al mismo tiempo. Y me dice en Génesis, en el principio, ese que es el tiempo. Dios, energía. Creó los cielos, ¿qué sería? El espacio. ¿Y qué? Y la tierra, que es la materia. En otras palabras, nuestro creador justamente nos muestra ahí de que realmente Él es el que creó absolutamente todo. Ahora, para dentro de esto que nosotros vemos, el argumento cosmológico, vemos de que para ser el creador de un universo o de este universo se necesita ciertas cosillas. El primer punto es existir y ser inmaterial. Y nos dice en Salmos, nos dice lo siguiente: antes que los montes fueran engendrados y que nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, ¿tú eres qué dice? Dios. ¿Existe? Sí. ¿Es un ser inmaterial? Claro que sí. ¿Por qué? Porque justamente tiene que vivir fuera del tiempo y del espacio. Segundo punto, nos dice que para ser el creador de un universo necesita ser sin límites e infinito. Entonces, en la palabra nos dice en Crónicas 6:18, dice, si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Otro punto dice, tiene que ser un ser poderoso para crear un universo entero. ¿Y dónde está en la palabra que afirma? Y dice en Génesis 17:1, dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé que perfecto. Tiene también y cumple Y otro punto me dice de que tiene que ser un ser inteligente y sabio para diseñar a la perfección todo. Y eso ya vimos luego en cuanto a sabiduría, ¿sí? Y te vuelvo a decir, en este caso me dice en Isaías 40:28, dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? Dios es Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, dice, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es que inescrutable. Entonces, realmente es un tipo muy sabio, muy inteligente y hace las cosas con perfección. Y por último, dice, tiene que ser un ser personal, capaz de convertir, en otras palabras, la nada en un universo de materia, tiempo, espacio, calibrado en precisiones inimaginables. O sea, en otras palabras, con un chasquido, ¿verdad? Con un, no sé, cerrar
y abrir los ojos nos puede hacer desaparecer a todos nosotros, ¿sí? Entonces, todos estos puntos que habla justamente esta ciencia, que es lo cosmológico, habla de que una persona que crea un universo tiene que tener estos puntos. Otro punto que vemos, en este caso dice, es el argumento, que es el argumento teleológico. Me equivoqué, tiene que ser primero el teleológico. ¿Y de dónde aparece esa palabra? La palabra telos se refiere a un fin u objeto. Busca explicar que todo lo que existe tiene un propósito y que nada de lo que vos ves a tu alrededor fue hecho al azar, ¿verdad? Que nada de lo que vos ves a tu alrededor fue hecho así sin ser organizado, ¿verdad? O sea, no podés tener todo lo que tenés sin haber hecho y ser una persona súper mega archi organizada. O sea, en otras palabras, vuelvo a decir, se necesita una mente para que algo como lo que vos ves a tu alrededor tenga un propósito y un objetivo específico para que cumpla acá en esta tierra, ¿sí? Otro punto también que habla, que ustedes ya ven ahí, el argumento moral, donde me dice que una vida sin ley moral, en este caso sin una ley moral, va a ser ¿qué? Va a ser un completo caos, ¿sí? Un completo caos. Y nosotros vemos que hay una ley moral. Nuestro Padre Celestial es una persona súper ordenada, súper santa, ¿sí? Que tiene ciertos mandatos, es una persona de principios que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a aplicarlo también en nuestras vidas. Y me dice, justamente en Romanos nos habla de que eso nosotros tenemos en nuestras vidas y no habla de qué específicamente de qué, y dice lo siguiente en Romanos 1:19, pero todo lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. O sea, realmente no podemos decir de que no existe un Dios porque todo lo que vos ves te está diciendo de que alguien creó. O sea, es evidente de que hay un Dios, dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, que lo que vimos en este caso, sabiduría, eternidad, ¿sí? Perfección, es inmutable. Todos esos atributos invisibles, su poder eterno, su divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendido, dice, por medio de lo creado, de lo que vos ves a tu alrededor. Dice, de manera que ellos no tienen que, yo no tengo excusa de decir, yo no sabía, por eso hice. ¿Por qué? Porque Dios nos dio algo que nos ayuda a nosotros a saber cuando algo está bien y cuando algo está mal. Y a qué nosotros llamamos lo que es la conciencia. Él nos dio a nosotros una conciencia donde cada uno de nosotros, aunque digamos no le conozco a Dios, tarde o temprano, allá en lo más profundo, tu conciencia es lo que realmente va a venir y va a traer, en este caso, si obviamente está bien alimentada tu conciencia por la palabra de Dios, te va a ayudar a tomar buenas, pero buenas decisiones. Tarde o temprano hay algunos que su conciencia obviamente le condena. Y por último, de los últimos que habla nuestro libro, habla de la fe del ateo, donde dice, en este caso, que lamentablemente existen personas que a causa de ver ciertos argumentos que vemos nosotros de este ladito, ¿verdad? Endurecieron su corazón, ¿sí? Y donde realmente vemos incontables evidencias de este ladito, no sé nomás hacia dónde vos tenés, ¿verdad? Pero mira nomás donde tenemos incontables evidencias de que realmente Dios es un Dios que
cuida de su creación, pero muchas veces el ser humano le cuesta reconocer de su existencia, ¿verdad? Le cuesta rendirse ante el poder y soberanía de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Le cuesta realmente reconocer de que Él es el creador absolutamente de todo. Y hay algo muy simpático que decía este hombre, el escritor del libro, decía lo siguiente: tenés que tener mucha fe para decir de que Dios no existe. Mucha, pero mucha fe, porque realmente él, al analizar y comenzar a irte en lo más profundo, te das cuenta de que sí o sí alguien hizo todo esto. Y dice lo siguiente en Romanos 11:36, dice: en realidad todo fue creado por Dios, todo lo que existe por Él, y que dice, y para Él. Así que alabemos a Dios por siempre. Amén y amén. Entonces, realmente podemos decir de que mi origen, de dónde viene, de mi Padre Celestial, que Él me creó. Él tiene muchísimas cualidades que yo también poseo y que realmente me tiene que llevar a poder buscar más, pero más de Él, y entender de que Él es absolutamente todo y tiene que ser todo en mi vida. Y quiero cerrar con este que dice en Salmos 8, dice lo siguiente, decía el salmista, y yo creo que él mismo también pudo, en este caso, entender lo siguiente. Dice: cuando contemplo el cielo y la luna y las estrellas que tú mismo hiciste, no puedo menos que pensar, ¿qué somos los mortales para que pienses en nosotros y no tomes en cuenta? O sea, cuando yo empiezo a entender todo lo que Él es y quién soy yo, surge esta pregunta, y Él lo tuvo, ¿verdad? Y dice: nos creaste casi igual a ti. Dice: nos trataste no como bueyes, no como, no sé, servidores, no sé, esclavos, sino dice: nos trataste como reyes. Nos diste plena autoridad. Sobre todo lo que hiciste, nos diste dominio. Sobre tu creación, sobre las ovejas, vacas, los animales salvajes, los peces, y dice aves, sobre todo lo que se mueve en lo profundo del mar. Y un poquitito más abajo dice: cuán grande es tu poder, por eso te alabo, ¿verdad? Entonces, imagínate realmente, yo quiero que vayas otra vez a leer este libro y ahí te das cuenta realmente lo grande que es tu papá y todo lo que él tuvo y tiene para poder darte. Y eso. Bueno, yo sé que muchos capaz tienen y vieron un sinfín de cosas más que capaz tienen también para compartir. Y eso. No sé si oramos, tienen pregunta, no tienen pregunta, no sé si quieren compartir algo más que yo no dije del material, pero antes de ello, me olvidé, vamos a orar y después seguimos en este caso con las preguntas y aporte que ustedes tienen. Entonces le voy a pedir a Adita, ¿poder cerrar con una oración? Claro, pues vamos a poner nuestros ojitos cerrados. Permítanme un minuto. Cerrar la puerta. Que tengo aquí a mi familia y entonces está haciendo mucho ruido. Pero bueno, vamos a poner un momentico. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por esta palabra que tú nos has enseñado, Señor. Estamos aprendiendo, Padre, bastante, Señor, porque en ocasiones, Padre Celestial, sabemos que nuestra fe, Señor, siempre va a ser
custodiada, siempre va a ser presionada, siempre va a ser cuestionada por las demás personas, Padre Celestial. Y sabemos, Señor, que debemos de conocerte primero quién tú eres, Padre. Hoy que nos hablaron, Señor, de todos los atributos de quién eres tú, Señor, de lo que, Padre, para nosotros, Señor, representa, Señor, conocerte, Señor, en todas las áreas, de la manera, Señor, en la que tú eres con nosotros, Padre Celestial. Te agradezco, Señor, todo este tiempo, Señor, en el cual hemos estado estudiando, Señor, y leyendo, Padre, acerca de quién tú eres. Te agradezco, Señor, por la vida de Joana, Señor, que ha sido, Señor, una bendición. Padre, agradezco, Señor, por este equipo, Señor, de trabajo, Señor Jesús, que ha sido, Señor, de gran bendición para nuestra vida, Señor. El conocerte, Padre, el poder entender, Señor, lo que tú haces en nuestra vida, Señor, y que nosotros podamos, Señor, llevar tu palabra, Señor, de una manera adecuada. Padre, gracias, Señor, por todo lo que nos enseña, Señor. Gracias porque has puesto, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, la disposición de seguir aprendiendo más y más de ti, Señor. De toda esta enseñanza, Señor, que a veces también, Señor, en muchas áreas, Señor, podría dificultarse, pero sabemos que es la sabiduría tuya, Señor, la que nos da el entendimiento, Padre. Te agradezco, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por este tiempo tan precioso con mis hermanos, Señor, que seguimos aprendiendo. Te lo pido en el nombre de Jesús, que sigas, Señor, ayudándonos, Señor, revelándonos tu palabra. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén.